Somos arte. Somos cultura. Somos pensar. Hola, buenos días, tardes, noches, desde donde nos estén escuchando en cualquier lugar del planeta. Estamos hoy en una segunda sesión en Culturales. Culturales es un espacio de pensar en donde hablamos de cultura, de arte, de todo lo que integra y que alimenta el espíritu. Vuelvo y presento a Mónica López, que está desde Alemania, como también Jaime Beck desde Alemania, dos activistas en el sentido de apoyo, de ayuda y de ser ejecutores y de ser personas que hacen que las cosas pasen. Ese es el activista al que me refiero. Y ellos hoy van a conversar con nosotros sobre la adaptación, la asimilación, la integración dentro de una nueva cultura. Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Jaime, buenos días, ¿cómo van? Buenos días, emocionado de estar con ustedes aquí. Muchas gracias por la invitación. Un placer como siempre. Buenos días a todos, muchas gracias a Constanza por la invitación y un saludo a tu público. Mil gracias. Bueno, el objetivo de esta charla de hoy es explorar cómo el lenguaje puede ser una herramienta para navegar la inmigración de manera honesta y responsable. Y queremos enfocarnos en palabras que en la conversación anterior salieron, en donde nos dan un poco de guía en tal vez nuestra condición y nuestro comportamiento y conducta, porque en realidad es una conducta lo que vamos a adoptar. Si bien ya la traemos, seguramente la vamos a tener que demostrar. Hablemos sobre cómo la honestidad y el honor son importantes dentro de este traslado de pertenencia a una nueva cultura, Jaime. Cuéntanos, porque tú eres buen pensador, buen filósofo. Sí, bueno, filosofar sobre este tema que tanto nos ocupa nuestras vidas es algo que es muy atractivo, ¿no? Porque de un pensamiento va a llegar otro pensamiento, eso prácticamente nunca acaba. La temática que estás sugiriendo tocar, querida Constanza, abarca un taller de todo un fin de semana. Pero bueno, comencemos con la palabra integración, ¿no? Integración es algo que está siempre en todas las bocas aquí en Alemania. Integración. Y yo creo que es importante definir la palabra. ¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes tú? ¿Cuáles son todas tus convicciones alrededor de esa palabra al usarla, ¿no? Y mucha gente piensa integración es adaptarse al medio ambiente al que ha llegado y funcionar. Es un tema absolutamente como industrializado. Los refugiados que llegan aquí tienen que funcionar de una manera que molesten lo menos posible la armonía y el éxito de la sociedad. Y eso llega a pensamientos que no son muy, que no son muy benevolentes, son poco humanos, ¿no? Entonces ahí viene la palabra honestidad. Yo creo que sin sinceridad, sin una honestidad muy transparente, muy profunda de ambas partes, el que se integra y el que quiere que el otro se integre, no se va a lograr de una manera muy apropiada en el sentido de que aprovechar todas las oportunidades, el enriquecimiento que para ambas culturas esto representa, tiene que ser con una sinceridad muy profunda, una sinceridad que se va adaptando, actualizando según las experiencias que vamos teniendo poco a poco. Entonces no puede ser una
una opinión fija como grabada en granito, sino en piedra, sino una actitud a tratar de aprender, de entender, de llegar a querer la nueva sociedad que se está creando. Entonces, para mí, integrar quiere decir, en términos muy, muy sencillos, es tener experiencias mutuas, compartir experiencias ajenas y aprender de ambos, sacarle el beneficio a ambos. Entonces, no es la integración que está prácticamente inundando una cultura para que no moleste, siendo una cultura absolutamente egoísta que quiere abarcar el espacio. Por eso me molesta mucho ese eslogan de America First. Ese es el codazo para allá, codazo para... Nosotros somos los primeros, el resto del mundo no importa, o atrás, ¿no? Entonces eso no es integración. Y el alemán, la sociedad alemana, hablando placativamente, tiene un poco esa actitud. Nosotros tenemos éxito y el éxito nos da la razón de ser como que e insistir que se sea como nosotros. Ustedes vienen aquí, pórtense como debe ser aquí, ¿no? Entonces eso cierra oportunidades de aprender una sociedad que aparentemente no tiene tanto que ofrecer, pero la riqueza del aprendimiento que se puede hacer de otra cultura está un poquito escondida. Hay que buscarla. No se presenta así como en, ¿cómo se llama? En bandeja de oro, sino se presenta al que comienza a excavar. Es como buscar oro, ¿no? Toca excavar, y cuando tocas ¿cómo se llama? El río, ¿cómo se llama? Lo que va llevando al oro, entonces te da ganas de seguir aprendiendo más. Vas colando, Exactamente. vas sacando hasta que queda lo que debe quedar, por supuesto. Pero también eso implica que se va desgastando y se va en términos gastronómicos, como Diluyendo la cultura principal. Mónica, cuéntanos qué piensas de esto que acaba de decir Jaime, sobre todo cuando en la conversación anterior tú nos dejaste con dos palabras muy importantes, y es el respeto y la aceptación. Bueno, vale, gracias, Constanza. Bueno, los términos de la aceptación, a lo que yo me refería en aquella conversación, es precisamente que nosotros cuando llegamos acá buscamos que el medio en que estamos nos sirva a nosotros, que nosotros estemos felices, que todo nos esté hecho para nosotros, pero realmente primero que tenemos que hacer es aceptar que estamos en una nueva sociedad, en una nueva cultura, en un nuevo medio, con una idiosincrasia diferente, y ponernos en su lugar, ¿no? Ellos ven que somos un cuerpo extraño al inicio, y recuerden que eso nos pasa a nosotros cuando vemos a alguna persona nueva que viene hacia nosotros, estamos un poco prevenidos, entonces tenemos que pensar que ellos también están un poco prevenidos. Entonces, primero, aceptar que estamos en esa nueva sociedad y cómo podemos integrarnos en ella, como decía Jaime. Y después la parte de el respeto a que en esta nueva cultura hay varias, naturalmente, reglas, hay formas de ver el mundo, de ver la vida, y eso tenemos nosotros como huéspedes poder respetarlo. Es el sentido que hay detrás de aceptación y respeto. Vamos al concepto de, tú lo has dicho, integración, pero, y lo quiero mostrar dentro de
de las políticas migratorias hay una palabra que supone que integra dentro de esa palabra todo esto, ¿no? Y es la inclusión. Cuando estamos ya incluidos dentro de la sociedad y dentro de esa nuevo grupo social al que venimos, la inclusión es la palabra mágica. Están incluidos, pero en realidad lo que yo veo es que no hay integración y no hay interacción. Yo pienso que para que haya inclusión tiene que haber interacción e integración. Y luego se da el proceso de asimilación, que nunca va a ser total en cuanto que somos distintos, ¿no? Y el clima político de hoy, pues claramente no está ayudando a ninguno de estos procesos, ni de inclusión, ni de integración, ni de interacción, absolutamente, ni mucho menos de asimilación. En mi experiencia dentro de la Gran Bretaña, lo que veo es que esos subgrupos, casi que podría llamarlos guetos, no quieren estar por fuera de sus límites, ¿no? Y entonces, pues eso hace muy difícil que las políticas nacionales sean fáciles de implementar. ¿Qué piensan ustedes? Y ejemplos, ¿no? Porque básicamente es, a ver, empiezo con un ejemplo de decirles que de alguna manera en el respeto, Mónica, por supuesto, y en esa distancia que implica el respeto, pues yo no puedo cerrarle la puerta a nadie, pero si la abro hay unas condiciones. Y por ejemplo, una señora que llegó a aprender inglés vino absolutamente tapada, con burka y todo, y dijo que quería clases de inglés, a lo cual se le dijo dentro del proyecto donde yo estoy que tenía que quitarse la burka para poder entrar dentro del grupo, y ella dijo, no puedo porque aquí hay hombres y no me puedo quitar mi atuendo, y se fue. Y yo me quedé con un sinsabor. Yo me quedé con un sinsabor porque esa mujer necesitaba apoyo, necesitaba ayuda y no se lo pudimos dar porque no tenía la posibilidad ni de incluirse, ni de integrarse, ni de interactuar. Ese es un ejemplo absolutamente real, no es mentira, ¿no? Sucede y sucede más de lo que pensamos. Yo creo que es un tema muy, pero muy complejo. Es muy complejo porque no sé ni por dónde tomarlo, porque tiene tantos aspectos ese cuento de la inclusión, pero yo quisiera de pronto empezar con un tema que ya teníamos pensado hablar, que es de la responsabilidad que tenemos, que tiene el país de acogida y la responsabilidad que tenemos nosotros. El país de acogida tiene que buscar la posibilidad de que esas personas que vienen con un background cultural tan diferente y tan complejo como la señora que tú dices, tiene que buscar las posibilidades de que haya integración y que haya el respeto de que estábamos hablando, de que esas personas tienen también el derecho de ser personas en su cultura y que si están en este nuevo ambiente, pues están porque han huido, porque tienen problemas en otro lugar y nosotros la estamos acogiendo, y en ese caso el respeto debe ser mutuo, respetar su religión, y ella respetó, fíjate en lo que tú dices, ella respetó que no se podía en ese ambiente, esa era una regla que ella encontró, me parece que ella lo hizo bien, claro. Pero por eso la hemos excluido. Entonces, ese es una labor que tiene que hacer el gobierno local, buscar la inclusión de esas personas. Tiene que pensárselo también, y te doy ejemplo concreto,
cuando invitamos aquí a grupos de personas que han venido a Alemania, por ejemplo, Jaime nos contaba que la es canciller alemana invitó y abrió las puertas y vinieron muchas gentes acá, pero normalmente a estas personas las ponen a todas juntas en un lugar. No se les apoya para que se integren en la sociedad, sino que están en guetos. Y claro, pues entre ellos, pues yo cuando estoy con colombianas y colombianos, pues yo actúo como colombiana y hago mis arepas, voy a bailar y todas esas, eso es normal. Entonces, los gobiernos de estos países tienen que apoyar la inclusión, la interacción de las personas que vienen, independientemente de que nosotros también tenemos que buscar, pues, interactuar con ellos, ¿no? Sí. Lo dejo ahí. Bueno, sí. Perfecto, Jaimito, cuéntanos. Bueno, es que eso es una del encanto de las charlas con ustedes dos. En el momento que ustedes están hablando, que Moni habla, que tú dices algo, ustedes conocen esos cómics que tienen las burbujitas de los pensamientos, se me llena la cabeza, el corazón de pensamientos sobre la palabra responsabilidad, sobre la palabra integración y todo. Hay cosas muy bonitas y yo creo que son muy valiosas, que tenemos que aprender, son oportunidades, ¿no? Escuchaba esta mañana una pequeña charla de un profesor que me encanta, un profesor joven, Simon Sinek, que decía... No. Sí, ¿qué ibas a decir? No lo conozco, me suena, Bueno, pero no lo Simon conozco. Sinek es un profesor que me ha impresionado mucho porque tiene unos pensamientos muy claros, como un poquito diferente a la norma, no es como tan académico, sino muy actualizado, ¿no? Y ahí dice que una de las habilidades más importantes para una persona joven, para comenzar su primer trabajo, es hablar con gente desconocida, con gente nueva, con una no solamente con la gente, sino con su sociedad. Esto de echarse a la inversión de exponerse con una sociedad completamente diferente, entrar en un verdadero diálogo, ¿no? Me parece una de las cosas más fascinantes y más importantes. Y hay ese dicho americano que dice: to know me is to love me, ¿no? Conocerme a mí quiere decir vas a amarme. Entonces, prácticamente lo que implica ese pequeño dicho, que tiene cierta sabiduría detrás de ello, es que en el momento que conoces la persona, el porqué de las cosas, entonces se llega a cierto amor por las personas, aunque sean muy diferentes a nuestra sociedad. En términos de respeto, yo me acuerdo de varias charlas sobre esa temática, porque para muchos de los refugiados, sobre todo musulmanes, la palabra respeto es supremamente importante. Pero nosotros latinos también nos encanta que nos respeten. Y llegué pues algún momento a decir: mira, si tú quieres que te respeten, la mejor manera de hacerse respetar es respetando. Si tú respetas, automáticamente estás dando el bono para que se respete. Pero me encontré con un pequeño desafío, que no es tan pequeño. Y yo me acordaba que mi papá me decía: mira, el agua es una cosa física, que hay una fórmula de agua y no se discute sobre la fórmula del agua. Agua es una cosa que todo el mundo entiende lo mismo sobre agua cuando tratamos de física. H2O es una fórmula, no se puede discutir, ese es el agua. Pero alguien que estuvo por ahogarse en el mar Mediterráneo tratando de llegar a Europa, entiende el agua, la palabra agua en ese momento tiene un contexto completamente a una persona que estuvo por el desierto tres días sin tomar agua. Entonces el uno tiene los sentimientos detrás de esa palabra que se define en una fórmula como es agua, son completamente diferentes. Entonces pensemos en algo mucho más abstracto, que es respeto. ¿Qué es respeto? Lo que nosotros entendemos como respeto, para mucha gente tiene un significado completamente diferente. Y yo creo que vale la pena pues mantener diálogo con esa gente. ¿Qué es respeto para ustedes? Por ejemplo, para un árabe, hablando en términos muy generales, y para un latino también, es respeto mantener la forma de educación, de seguir amable, de no alzar la voz, de no usar palabras fuertes, ¿no? De no decir una opinión demasiado fuerte. Eso es en el contexto de respeto. Para un alemán,
puedes hablarle fuerte con tus argumentos, los puedes plantar muy crudos, ¿no? Pero no llegar puntual a una cita es falta de respeto. Entonces tenemos conceptos completamente diferentes, ¿no? Claro, Y claro. me parece interesante reflexionar. Estás sobrepasando ese límite que el concepto tiene, ¿no? O sea, hablar fuerte, duro, de igual a igual, si tengo argumentos, no es falta de respeto. Pero si llego tarde, es falta de respeto. Si cancelo la cita antes de que llegues, es falta de respeto. Yo pienso que sí se han universalizado algunos conceptos y eso ha hecho la globalización, por supuesto. Lo que pasa es que tenemos en nuestros entornos unos grupos que vienen con unas condiciones, sobre todo estos grupos con los que estamos trabajando, que sus condiciones vienen de mucha precariedad y de muchas carencias de muchos sentidos. Muchos no han ido ni siquiera a la escolaridad formal. O sea, eso ya, y una escolaridad formal te crea hábitos, te crea todas estas conceptos, tanto de respeto como de disciplina, como de puntualidad, de hacer la fila. El chiste grande aquí es que a los ingleses británicos les encanta hacer fila para todo, para todo, para todo. Y efectivamente hay una cortesía en el supermercado, no hay chance de que tú te pases la fila, porque si te pasas te miran mal y hay quien pueda ser agresivo o diga lo que piensa y diga, señora, se pasó la fila, ¿no? Eso pasa también en cualquier otro lugar, por lo menos en mi experiencia. Si yo estoy haciendo mercado en El Éxito, en la mitad de Bogotá, y me llego a pasar la fila, hay quien me diga, señora, se saltó la fila, y entonces empieza la discusión, ¿no? No me la salté, yo pensé que usted estaba detrás, pero entonces hágase allá, pero ¿no? Digamos que esas son cosas muy sutiles de la adaptación que terminan minando también un poco ese sentimiento de si pertenezco o no pertenezco. Y hablábamos de ese sentido de hacerme cargo yo de mí, pero también de ese sentido de pertenencia. ¿Cuándo llega ese sentido de pertenencia, Mónica? Guárdame la pregunta porque es que tengo que hacer un comentario a lo que estábamos hablando ahorita con respecto a lo que decía Jaime, lo del agua, ¿no? El Sí. sentimiento que hay, que cada quien tiene un sentimiento diferente de lo que es el agua. Es como el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. ¿Cómo lo ven las personas que llegan? Las personas que llegan tienen muchos traumas, además de su cultura y todo lo demás. Ellos ven el mundo con otros ojos, así como lo estás explicando tú, lo de la puntualidad, lo de... yo recuerdo que recién llegada aquí salimos a comer con personas de varias nacionalidades, una africana llegó al restaurante y colocó su botella de agua sobre la mesa. Y entonces enseguida la profesora le dijo, pero ten cuidado porque esto acá no se puede, eso no es aceptado. Y bueno, y entonces ella aprendió en ese momento, quitó la botella, aquí no está bien visto. Y todas esas cosas, ellos no están preparados. Entonces ahí estamos otra vez con la responsabilidad del gobierno que tiene que, los gobiernos tienen que ayudar a incluirlos. Y además colinda todo esto con ponerse en el lugar del otro, y ya estamos en la empatía. En la empatía, pensar qué es lo que ha sufrido esta persona para llegar cruzando el desierto, cruzando los mares. Nosotros estamos prevenidos por esas personas, estamos prevenidos porque son negros, porque son indios, porque tienen cara de árabe. Todos esos mitos tenemos que combatirlos, acabarlos es difícil, pero esa es nuestra labor
de activistas, luchar por esos temitas, ¿no? Lo de ese miedo que tenemos a lo diferente. Si no acabamos con ese miedo, pues tampoco va a haber inclusión. Si no hay empatía, no habrá inclusión, no habrá interacción. Y recuérdame la pregunta, disculpa, porque ahora... El hacernos cargo y dónde llega ese momento en donde yo siento que ya estoy acá, aceptando que estoy acá y me hago cargo de todas estas cosas que sé que al cerrar mi puerta, yo considero que cada uno de nosotros cerramos la puerta y tenemos una cultura propia, no solamente una cultura de nuestro origen, sino la cultura propia detrás de la puerta de tu casa. Esa es una cultura, por lo menos en mi caso, bicultural, en donde hablamos inglés y español, en donde oímos cierto tipo de radio, en donde escuchamos cierto tipo de música, que es nuestra, ¿no? Pero cuando sales el umbral y te tienes que hacer cargo de esa otra cultura que vas a encontrar afuera, ¿no? Y es esa, digamos que habías hablado, Jaime, de la responsabilidad. Y aquí tengo responderte. Sí. Sí, déjame responderte, porque era la pregunta que me habías hecho de hacernos cargo. Y hemos conversado que el hacernos cargo es una responsabilidad de ambas partes, ¿no? Del que llega, pero del país de acogida. Y cómo nos hacemos cargo y cuándo, desde el principio. ¿Cómo nos hacemos cargo? Aprendiendo el idioma, aprendiendo las reglas y tratar de adaptarnos a esas reglas, porque son las reglas del país a donde vamos, entonces tenemos que convivir con ellos, convivir con la puntualidad, ¿no? Y el otro aspecto que decías es de cuándo siento que he llegado. Yo soy posibilitadora o posibilitador de que ese punto llegue. Entre más rápido aprenda el idioma, entre más rápido acepte las reglas y las aprenda y las interiorice, ese punto va a llegar más temprano y quizás va a minorar lo que le llamamos duelo migratorio, ¿no? Total. Ajá, Jaimito, ¿qué comentarios nos tienes? Pues mira, hablando de responsabilidad, hablando de quién lleva la responsabilidad sobre alguna cosa, yo creo que tengo una opinión que diverge un poquitico de la opinión en general. Yo creo que el gobierno de un país acogedor es responsable, pero ¿quién es responsable por el gobierno? Nosotros votamos ese gobierno, nosotros podemos moldar ese gobierno. No se trata solamente lo que hacemos Moni y yo, que yo conozco el trabajo de Moni también, que estamos moldando prácticamente de la sociedad las personas que nos representan en el gobierno y que hacen los estatutos y que hacen las leyes y que hacen Entonces yo creo que hay una responsabilidad viceversa. Nuestra responsabilidad no para en el momento que tú das tu voto y eliges tu gobierno, sino es una cosa muy, como diría, que como es muy, está viva, que estás moviéndose, que está actualizándose a diario. Entonces yo mantengo, digamos, un diálogo muy, yo diría, muy crítico, constructivo con las entidades aquí en Alemania, porque imagínate, una entidad está dando leyes que pasan a sus administradores, a sus personas que representan las entidades, como es el Job Center, las agencias para extranjeros y todo, y ellos están cumpliendo con pero ellos a veces no se dan cuenta tan pronto como uno que está en contacto a diario con los refugiados y todo, de las necesidades, de los errores que se han hecho en un escritorio, dar una regla que no tiene validez en el campo de que se va a ejecutar en la realidad, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad es algo que mantiene ser viceversa, que tenemos que tener mucha influencia, y la sociedad alemana toma mucha influencia o trata de tomar influencia
con participación política en los estatutos sobre refugiados, en los estatutos sobre extranjeros, repartición de impuestos y todas esas cosas, posibilidades, ¿no? Entonces, a mí me gusta también tratar de aplicar un pequeño ejemplo que yo escuché alguna vez de alguien muy creyente, que pues una persona creyente, que le dijeron, ¿y tú qué piensas de Dios? Y dice, bueno, Dios para mí es el jefe que me encargó como administrador de lo que tengo en mi vida. Digo, ¿cómo? ¿Tú eres administrador? Sí, yo administro. Yo soy un administrador y el dueño es Dios. Y dice, bueno, ¿qué estás administrando? Yo administro las posibilidades que Él me da para aprender, para vivir, para gozar una vida, para hacer bien. Yo administro todos los dones que Él me ha prestado, que me ha dado. Pero llega el momento que hay una rendición de cuentas, rendición de cuentas, donde tienes que ser responsable. Ser responsable es responder a algo y decir, ¿qué hiciste con todas esas posibilidades? Y eso trato también de aplicar en el momento cuando yo hablo con refugiados, que les digo, para ellos es prácticamente llegar al cielo en el momento que tienes un techo sobre tu cabeza, tienes tu comida, tienes tu medicina, tienes tu ropa, entonces ese es el citado en la situación de un refugiado cuando llega, es aceptado como refugiado aquí en la sociedad. Pero ahí no para. Las posibilidades que ellos tienen de crear una vida, construir, tejer una vida proactivamente, está mucho más allá de ese alcance, ¿no? Entonces trato de darle la visión, charlar con ellos sobre posibilidades que tienen para ellos y sus familias al llegar a esta sociedad. Y es un campo pues que no tiene límites en la creatividad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y estamos hablando de un grupo que tiene todas esas necesidades. No hemos incluido aquí el grupo de migrante económico que llega a otro país porque quiere venir a mejorar una situación económica y que en realidad todos quieren, no es mi caso, por ejemplo, pero todos quieren mejorar un cierto nivel de vida, a lo cual yo también tengo varias, digamos que, observaciones en cuanto que cambiar una pobreza por otro tipo de pobreza en otra situación, me parece que también hay que pensárselo muy bien. Mónica lo dijo la vez pasada en la otra conversación, uno tiene que pensárselo muy bien antes de salir de su país a pasar otras necesidades que no pensó que iba a pasar, ¿no? Que no se puede imaginar uno no se puede imaginar, uno conoce lo desconocido solamente mediante los ojos, los relatos de otra gente, ¿no? Pero cuando uno llega aquí, y hay mucha gente que piensa, cuando yo llego a Alemania, ahí me gané la lotería, ahí se me resolvió, ya salí de todos los problemas. Y ahí es cuando comienza el desafío, en realidad, que la gente, por lo general, por algún orgullo, tal vez orgullo tonto, no comunica, ¿no? Dice, cuando yo llegué aquí a Alemania, yo estaba trabajando en las cocinas. En ese tiempo era muy mal visto un hombre en la cocina, eso era solamente para las mujeres. Pero aceptar que estoy en una cocina como aprendiz, porque es un elemento indispensable para llegar a ser un buen hotelero, era una cosa que hasta a mí me costaba trabajo explicar, comunicar. ¿Y qué estás haciendo? Entonces trataba uno como de evadir la pregunta de que estoy en la cocina, que estoy estudiando hotelería. No era sincero, Estoy en la cocina pelando papas, cortando cebollas para llegar a ser un buen hotelero, que no es mal visto en Europa, pero en ese tiempo yo me acuerdo del dicho que decían nuestras tías, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina, ¿no? Así es. Pensando en que que hemos tocado la migración que necesita toda el refugio, digamos, que es el refugiado o el asilado político, pero que hay otro tipo de migración que también llega, pero pensando que aquí encuentra el paraíso terrenal y se estrella con que no es así y entonces cae en ese ciclo de descubrir cómo me adapto, ¿no? Es encontrar herramientas. Claro, okay. A esta otra migración les digo sinceramente, tienen que prepararse.
dejemos de ser ingenuos. Nosotros venimos con la ingenuidad de lo que hablaba Jaime. Para todo en este mundo tenemos que prepararnos. Es después de puertas hacia afuera de nuestras casas, todo es diferente, todo es adaptación. Hasta en el vecino de nuestros vecinos en nuestros países, cada uno es una adaptación. Otra región de Colombia es una adaptación. Por la comida, por la forma de ser, porque los cachacos que decimos no les gusta el ruido de los costeños que vienen con música. Eso por decirlo en términos colombianos. Pero imagínense el cambio abismal que hay cuando tú cruzas el charco, porque no es ni siquiera Latinoamérica donde hablamos español. Estamos, bueno, incluso si vas a España también vas a tener choque cultural. Entonces, gente, investiguen. Hoy en día tenemos internet. Métanse allí, hablen con otras personas como nosotros, búsquense estos podcasts, busquen información y por favor, cuando busquen en internet, no busquen qué es lo bonito de vivir en España. No, busquen qué es lo malo, qué es lo negativo, porque ustedes saben que el algoritmo les va a votar que esto es precioso. Y es precioso, tiene muchas cosas lindas. Yo he aprendido un montón aquí en Alemania y de todas estas culturas europeas, me parece maravilloso. Pero tenemos que tener la disposición desde nuestra cultura para poder aceptar y aprender la nueva. Y eso viene por la información. Infórmense bien antes de venir. Me encanta el tema. Permítame que comparta una pequeña anécdota. Recibí una llamada el fin de semana y me dice una persona que sabe que yo ayudo: Jaime, ¿tienes unos pantalones largos que nos puedas hacer llegar? Digo, ¿pantalones largos para quién? Estoy hablando de la palabra que tú dijiste, prepararse, ¿no? Prepararse a llegar a esta ciudad. Y dije, no, ¿por qué necesitas pantalones largos, no? Sí, es que aquí hay un joven que está conmigo. Estaba ya el otoño está bien fresco, bien frío, que está en pantalones cortos y con camiseta. Y digo, ¿pero qué le pasó eso? Sí, que llegó ayer de Colombia. Bueno, entonces alisté un par de pantalones que de pura casualidad tenía la misma talla mía. Le llevé 3 o 4 pantalones para que pudiera escoger lo que quisiera. Y hablando con este joven le dije, oye chico, pero tú no sabías que hace frío esta época del año. No se enteró, entonces no se preparó. Podía fácilmente mirar en su aplicación, en su celular, cuáles son las temperaturas de Alemania en este... La mamá estaba al lado de él, la mamá vivía hace un año aquí en Alemania, también como refugiado. No le informó a él que tienes que ponerte ropa apropiada. Entonces pues le llevé cositas. Y hablando con él le dije, bueno, ¿cuál es tu plan? ¿A qué viniste? Y me dice, me vine a aprender alemán. Y yo soy muy directo y le dije, joven, usted no viene a Alemania a aprender alemán, usted aprende alemán para venir a Alemania. Le dije así como, ya que me di cuenta que no estaba preparado con su ropa, y dije, bueno, ¿y cuál es tu plan en el momento? ¿Para qué quieres aprender alemán? No, para ver cómo me va. Entonces, hay mucha gente, y no hay que subestimar la cantidad de gente que no ha tenido el privilegio que nosotros tres que estamos aquí tenemos, ¿no? Cuando tú hablas de ¿cómo se llama? Globalización, la globalización nos hace también perder el enfoque a gente a las cuales no les ha llegado la globalización. Ellos tienen un celular, pero no saben cómo utilizarlo porque no tienen la educación, no en forma de modales, sino la educación, la actitud de hacer lo mejor de conocimiento, ¿no? Entonces eso es parte también de la educación que hemos tenido el privilegio por nuestros padres, nuestras circunstancias que nos ha llegado, pero que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Es así, es así. Bueno, voy a cerrar esta conversación porque aquí nos podemos quedar horas y horas y horas y esta conversación sigue, porque sigue, indudablemente. Tengo una conclusión y la voy a leer. La integración no es solo un concepto teórico. Se basa en la interacción diaria,
la disposición a respetar las diferencias y el compromiso de aportar a la nueva sociedad. Yo pienso que esa conclusión nos enmarca todo esto que hemos hablado para darnos herramientas y con esta conclusión buscar que la gente que nos pueda llegar a escuchar reflexione sobre esto para cualquiera que sea su circunstancia. Por supuesto, este es una conversación en español que llega a un público que habla español. En algún momento empezaremos a hacer esto de manera bilingüe, sin embargo, entiendo que en YouTube se pueden poner subtítulos en inglés, ¿verdad? Entonces, pues dicho esto, quiero agradecerles de corazón su tiempo y que sigamos participando en este espacio de pensar de esta conversación en Culturales, que lo único que quiere es enriquecer el diálogo y abrir las puertas a la buena comunicación. Pues muchísimas gracias, Constanza. Yo quisiera agregar a todo lo que hemos dicho a las personas que por favor no piensen, no nos vean como tres arrogantes aquí que quieren mostrar que pueden hacer las cosas mejor. Somos tres personas, o por lo menos yo los conozco a ustedes. En mi caso, yo también hice una experiencia negativa al llegar a Alemania. Y por no estar preparada. Entonces, yo les digo que se preparen para que no vivan lo que quizás viví yo. Y ese es mi último mensaje y mi agradecimiento y mi gratitud a Constanza por darnos estos espacios para ayudar a la gente, para mostrar nuestras impresiones. Ese es nuestro objetivo. Gracias, Mili, gracias a Jaime también por la participación. Bueno, me despido también dando las gracias por la oportunidad. Yo creo que una de las mejores reflexiones que puedo aportar para despedirnos es quedar en la reflexión. La sociedad me puso en un lugar y desde ese lugar hay responsabilidades que puedo acoger y vale la pena reflexionar cuáles son las responsabilidades que yo asumo en esta situación, y yo creo que todas y todos podemos aportar y tratar de no solamente el granito, sino una buena tajada si es posible. Así es, yo gracias quiero... Constanza, gracias Moni. Ok, gracias, un abrazo y hasta la próxima. A todos, hasta la próxima. Adiós. Chao, mil gracias, chao.